Hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo. Ya estamos, ¿verdad? Prontos para iniciar la lección de hoy, la cual yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a esperar, ¿verdad?, que los hermanos se vayan conectando y vayan pues por ahí apareciendo uno a uno para dar entonces inicio. Ahí ya van apareciendo. Dios te bendiga, Kailin. Voy a subir esto un poquito en lo que ahora. Un poquito cegado hoy. Bueno, para los que ya se van conectando y los que no, pero ahorita pues van a estar ahí, ¿verdad? Y se va a escribir lo que es. La lección de hoy es la lección número 26. Y el título de la misma es La fidelidad que agrada a Dios. La fidelidad que agrada a Dios. Y la base bíblica se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 13. Para los que no tienen el expositor, pues pueden buscarlo en la escritura, en Malaquías capítulo 3, versículo 13. Dios bendiga, pastora. Dios te bendiga, Eugenia. Bendición, mami. Dios te bendiga. Bendiga, Kailin. Bendiga a los que se están conectando. Malaquías capítulo 3, versículo 13, si alguien lo puede escribir por ahí. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Dios te bendiga, Brenda. Lección número 26, la fidelidad que agrada a Dios. Pero antes, ¿verdad?, de comenzar con la lección, Dios te bendiga, Willy. Antes de comenzar con la lección, Dios te bendiga, Rosalinda. Dios te bendiga, Angélica. Vamos a orar, luego vamos a cantar un corito y luego vamos a leer una porción bíblica relacionada con la clase. Y empezamos orando. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Dios, porque tú eres y has sido más que bueno, Señor. Porque tu palabra, Señor, es eterna y nos lleva y nos conduce hacia la verdad, mi Dios, porque ahí es que se encuentra la vida en tu palabra, Padre. Yo te pido que seas tú en esta noche dirigiéndome, Padre, que seas tú, Señor, llevando a lo profundo de nuestros corazones la enseñanza para que podamos cada día, Señor, acercarnos más, Señor, a tus planes y a tus propósitos, Señor. Yo pongo delante de ti a mis hermanos, Señor, a todos los que se están conectando, Señor. Que seas tú bendiciéndolos de gran manera y que ellos puedan recibir esta palabra, Señor, y que caiga en terreno fértil, Padre. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Stephanie. Dios te bendiga, María. Dios te bendiga, Lucy y Nelson. Dios te bendiga, Willy, otra vez. Y así los que se van conectando, Dios les bendiga. Bueno, he estado un poquito, pues, delicado de salud. Porque si digo malo, tú dices, tú siempre has sido malo, y así siguen con el cuento. Pero he estado un poquito delicado de salud en estos días. Y así estuvieron los nenes también con un poquito de catarro y todas estas cosas, ¿verdad? Y con la situación de lo del virus, pues esto complica un poco más. Porque uno prácticamente no puede ir a ningún lado si uno está enfermo. Aunque sabemos, y yo sé que no es el virus, pero es un poco complicado movilizarse, más uno tiene que ser sabio y prudente a la hora de moverse cuando uno está enfermo. Prefiero pues no acercarme a varias personas, ¿verdad? O no ir a ciertos lugares para no pues enfermar a nadie. Y ahora, si tú toses ahora mismo o haces como si tú tuvieras un poco de congestión, la gente sale corriendo al lado tuyo. Son mejor mantenerse a distancia. Dios te bendiga, Gloria. Bueno, para la gloria de Dios, me gustaría, ¿verdad?, cantar un corito y no es un corito, es más un himno. Y el Señor en este tiempo, desde que empezó esta situación del virus, el Señor siempre me ha traído a la mente remanente. Y yo decía, Señor, ¿por qué remanente? Te bendiga, Keila. Paola, Keila, se oye raro. Keisi, Paola, te bendiga. Remanente, y un remanente en la escritura se conoce como un grupo que permanece o lo que queda, ¿verdad? Los que permanecieron firmes, siempre hay un remanente. Y este año el Señor me pone en la mente un remanente, ¿verdad? Y esta canción, este himno es basado en eso. Y dice que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, ¿verdad?
Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nosotros, dice la canción, el himno, nos trajo aquí a poseer, ¿verdad? Lo que Él nos ha dado. Y Dios te trajo hasta aquí y te levantó y te rescató y te transformó y te hizo nueva criatura para que tú tomes posesión, para que tú adquieras lo que Él te ha dado, ¿verdad? No te trajo aquí para que tú te retires, para que tú vuelvas atrás, para que tú retrocedas, para que tú sueltes. Te trajo para tomar, para adquirir, para tomar posesión de eso que es tuyo. Y dice así: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Amén. Dios no te trajo a retroceder, Dios te trajo hasta aquí para poseer lo que Él te ha dado. Amén. Ahora yo quisiera leer, ¿verdad?, en las Escrituras, el libro de Isaías, capítulo 5. Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Y se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Vamos a dejarlo ahí, pero quiero leer el 20 otra vez. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, los que hacen de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿A qué se refiere esa escritura? Sé que vamos a hablar del libro de Malaquías, pero quisiera hacer una pequeña introducción. En los últimos tiempos, ¿verdad?, estamos, la humanidad, tendido a tratar de acomodar las cosas a su favor, ¿verdad? Y cuando hablo de su favor, y en verdad no son favorecidos en absoluto, porque el problema es que los beneficios que a veces el ser humano entiende que está obteniendo de algo, o que le está haciendo bien, no necesariamente es bien. La Biblia dice que a todos los caminos al hombre le parecen rectos, pero en sí son caminos de muerte. El problema es la percepción del ser humano. ¿Y qué es la percepción? Es la manera de tú identificar o tú ver las cosas, cómo tú las percibes.
Pues el ser humano sabemos que a través de los delitos, a través de los pecados, a través del pecado, a través de la maldad, está ciega, ¿verdad? Nosotros éramos ciegos, estábamos ciegos en delitos y en pecados. Y no tenemos una visión clara de las cosas. La percepción de nosotros es incorrecta. La humanidad está tratando hoy en día de llamar las cosas que son malas como buenas, en su propia opinión, ¿verdad? En su propio concepto. Inclusive las cosas que son buenas las llaman malas y las tratan de limitar. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, en la high school, habían clubs, ¿verdad? Habían clubs de matemáticas, había otros clubs de otras cosas, pero había un club que era de creyentes, era de jóvenes cristianos. Y este grupo de jóvenes cristianos, los cuales tengo que admitir no eran muchos en la escuela, y los cuales tengo que tristemente y bochornosamente ahora admitir, aunque yo fui criado en la iglesia, yo no estaba en esos clubes, porque yo vivía apartado de Dios. Pero estaba este club en la escuela y se componía de algunos 14 jóvenes de una escuela donde tenían 350, 400 estudiantes, quizás 500 estudiantes. Pero este grupo de jóvenes, yo me recuerdo que hacían cultos en la escuela, que tenían sus coritos y leían la palabra y se gozaban en la presencia de Dios dentro de los planteles escolares, lo cual era totalmente válido y se podía. Y en un momento dado el gobierno empezó a decir, no, esto es incorrecto, vamos a eliminar este tipo de conducta en la escuela, y eliminaron esto. Y eliminaron la oración de las escuelas y eliminaron muchas cosas y empezaron a llamar incorrecto bajo los estándares de libertad, no solamente de religión, sino que era derecho de la escuela o derecho de todos los seres humanos escoger su propia religión por el concepto de los derechos. ¿Qué viene pasando? Esto es solamente un ejemplo de lo que la humanidad llama malo, pero a las cosas malas le llaman buenas. Como por ejemplo, ahora está la libertad de que todo el mundo quiere fumar marihuana porque esto es legal y yo tengo una condición médica y yo necesito, tú sabes, porque la marihuana me da X o Y, me da Y cosas que yo necesito. Inclusive los que no fuman marihuana recreacional, medicinal, ahora están fumando recreacional. No, yo estoy fumando marihuana porque es recreativo para mí, tú sabes, y yo me entretengo con eso. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Quito a Dios de las escuelas, pero pongo a todo el que quiera a fumar y a consumir marihuana. Y esto es simplemente un ejemplo. Yo fui a mi doctor una vez, me refirió a un especialista y fui para chequearme los ojos porque tenía unos problemas de la vista, que inclusive estaba viendo el reflejo de mi propia córnea en la vista, que era algo un poco extraño, estaba perdiendo un poco de visión en el ojo. Y me envió donde un especialista, y el especialista me empieza a examinar el ojo y encuentra que según él yo tengo una condición en el ojo, el cual hace que se me inflame el fluido del ojo y no se drena a tiempo y me crea este tipo de dolor y me afecta la vista. Yo le dije, ok, pues ¿qué hay que hacer? Y empezó a hacerme una receta y unas prescripciones y unas instrucciones. Cuando yo miro el papel, el hombre me estaba enviando a fumar marihuana. Y yo le dije, espera un momento, ¿y esto? Me dice, no, esto es lo mejor que hay para relajar el ojo. Yo le dije, entonces esto me va a curar el ojo y es bueno, eso es medicinal. Y me dice, sí, es el mejor tratamiento que tenemos. Y yo le dije, pues mira qué ironía. Le voy a comenzar diciendo que yo soy cristiano. Yo no creo en el uso de la marihuana. Y segundo, yo fumé marihuana por 14 años. Y tengo como quiera la condición. Eso quiere decir que de manera preventiva no sirve. Eso, 1.000.000 de gracias, que Dios le bendiga. Y me le fui de la oficina y no he buscado otro médico más todavía para que me cheque el ojo, pero para la gloria de Dios, con mis problemitas y mis cosas, sigo hacia adelante. Ahora, ¿qué le quiero decir? La sociedad de hoy en día está tratando de dar tantas libertades y de hacer tantas cosas legales y tantas cosas que son que se pueden hacer, y el pueblo de Dios está siendo confundido.
con este tipo de cosas. Porque entonces empiezan a pensar, oh, es que si no es ilegal yo lo puedo hacer, es que es permitido hacerse, es que eso no es nada malo, es que eso es saludable. Y cuando venimos a ver, empezamos nosotros a hacer cosas que a Dios no le agradan y no nos mantenemos fieles. Mira qué cosa, la lección de hoy es la fidelidad que agrada a Dios. ¿Qué fidelidad es la que a Dios le agrada? Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuando habla de todo me es lícito, es que quiere decir que bajo los estándares de la ley yo puedo hacer ciertas cosas. Todo lo que se me presenta quizás de cierta manera es lícito, es aprobado y es legal, pero no todo es a conveniencia mía, a mí no me conviene. Y cuando habla de convenir, de conveniencia, habla de que yo no tiene ningún provecho para mí. Son las cosas de Dios. Quizás en el mundo hay cosas que son lícitas, que son legales, que podemos empezar a hacer, pero no es conveniente para nosotros, no es provecho para nosotros, porque nos costaría nuestra vida espiritual. Amén. Ahora, la fidelidad que agrada a Dios. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13, empezamos a ver una interacción un poco diferente en el lenguaje de escritura. Recuerden que cuando estamos estudiando la Biblia, y yo siempre lo digo, hay un factor importante en las escrituras y es qué tipo de lenguaje se está utilizando. Este tipo de lenguaje es como si el pueblo hablara con Malaquías y Malaquías le contestara. Es el mismo autor escribiendo la interacción que él tuvo directamente con el pueblo. Pero antes de eso tenemos que especificar quién era Malaquías, ¿verdad? Pero vamos a empezar por el pensamiento central, el cual dice así: Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Texto áureo. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18, hay una diferencia. Y vamos a hablar ya mismo. En Malaquías 3:13, Malaquías siendo el último profeta del Antiguo Testamento, era un profeta dado al pueblo y era un profeta que estaba con el pueblo y vivía las mismas condiciones del pueblo e interactuaba con el pueblo. Estaba en el mismo nivel, caminaba entre ellos, vivía entre ellos, interactuaba con ellos, dialogaba con ellos, tenía una cercanía. Ahora él empieza a vivir ciertas cosas, las cuales el pueblo también estaba viviendo, y el pueblo empieza a hacerle unos acercamientos a Malaquías desde un punto de vista reclamativo, o estaba reclamándole a Malaquías, pero en sí no le estaban a Malaquías, le estaban reclamando a Dios. Pero al Malaquías ser profeta de Dios, ellos estaban trayéndole las quejas a Malaquías. Ahora en Malaquías 3:13 dice de la siguiente manera: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Jehová está acusando al pueblo de haber utilizado violencia en sus palabras en contra de él. Y el pueblo decía que hemos hablado contra ti. Ahora dice 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios, por demás es servir a Dios. Y no en son de pregunta, lo hacen comentarios, por demás es servir a Dios. Como quien dice, está de más servir a Dios, estamos sirviendo a Dios por nada. No es beneficioso servir a Dios, no estamos obteniendo nada. Está de más que le sirvamos a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué provecho estamos teniendo? ¿Qué beneficio estamos teniendo en servir a Dios? En guardar la ley de Dios, en que andemos afligidos ante la presencia de Dios, de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué ellos están haciendo este reclamo? Lo vamos a ver en adelante. Decimos pues, ahora, y en el 15 lo dice el por qué: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El pueblo estaba viendo
según dentro de la percepción de ellos, la cual yo les expliqué que puede ser distorsionada, de cierta manera estaban reclamándole a Dios que Dios no era justo. ¿Por qué? Porque la gente que estaba haciendo las cosas mal, según ellos, y la percepción de lo que decía la ley, en un momento dado ellos creían que les estaba yendo bien y eran bienaventurados. Cuando yo hablé de la parte de bienaventuranza, es bendecido sobremanera. Eres cubierto por una bendición, eres protegido. Ahora, ellos le estaban diciendo, bienaventurados son los que los soberbios. Una persona que es soberbia es una persona que es altiva, es una persona que no se somete, es una persona altanera, es una persona que en su caminar, en su actuación, en su expresión, es una persona agresiva con un tono de altanería. Y los que hacen impiedad no son prosperados, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Los impíos, los que hacen impiedad, los que andan en las sombras, en la oscuridad, los que son desobedientes, no solamente están siendo prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ese es el alegato de ellos. Es un disparate. ¿Es un disparate en qué concepto? Ahora mismo, mucha gente que no tienen una visión clara y ven las cosas de esta manera, ven las cosas en el mundo físico y no en lo espiritual. Ven las cosas en el mundo materialista. Y me explico. Ahora mismo tú ves en la televisión y ves mucho, vamos a empezar por los artistas. Ven muchos artistas famosos, los cuales no le sirven a Dios. Y cantan este tipo de música que tú la escuchas por 2 segundos y lo que falta es que salga el diablo y te eche el brazo por el cuello. Este tipo de música y todas estas cosas, y hacen un montón de cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Pero tú los ves en carros nuevos, tú los ves con ropas carísimas, tú los ves que tienen tremendas mansiones y materialmente hablando, ellos tienen, ¿verdad? También vemos el tipo de personas como los narcotraficantes, este tipo de personas venden drogas, hacen todas estas cosas mal y tú los ves dándose una vida de lujo, mencionando lo mismo, carros de lujo, prendas y todo este tipo de cosas. Ahora, desde el punto de vista distorsionado de una persona que no tenga este tipo de cosas materiales, va a decir, esa gente, chacho, tienen todo, están al día, tienen todo, esa gente sí están bien. Y van a determinar que ellos están bien. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy en día y el mundo, el mecanismo del mundo, trata de hacer ver que el que tiene bienes materiales y el que tiene una economía buena es el que está bien. Pero ¿qué viene pasando? Cuando tú analizas a profundidad, eso no es estar bien. Espiritualmente hablando, tú no tienes nada si no tienes a Cristo. La Biblia misma dice, ¿de qué te vale que canjeares los tesoros del mundo y perdieras tu alma? ¿De qué te vale que tuvieras el dinero del mundo? ¿De qué te vale que tuvieras todos los bienes materiales que existen y tu alma se fuera a perder? Ahora, el pueblo en este entonces, vemos su condición de no tener visión espiritual y de no tener en sí una coinonía con Dios y una convicción con Dios. ¿Qué viene pasando? Cuando tú entras en un punto donde tú le obedeces a Dios por monotonía o simplemente te agarras y te abrazas de la ley, voy a cumplir con lo que dice ahí, pero no está el amor de Cristo en ti, no está ese sentido de agradecimiento, ¿verdad? De que podemos decir, mira, yo le sirvo a Cristo y obedezco lo que está escrito en la palabra y le hago caso a Dios, no para evitar los juicios, sino por agradecimiento, porque Él salvó mi vida, porque yo estoy agradecido de lo que Él hizo conmigo. Entonces tú le sirves a Dios de una manera diferente. Pero cuando tú empiezas a abrazar y yo digo, no, estos son los 10 mandamientos, yo los voy a seguir al pie de la letra, y en la Biblia dice que yo no puedo hacer esto, pues lo quiero hacer y tengo deseo de hacerlo, pero me voy a aguantar de no hacerlo con todo mi corazón, pero todavía en la mente te ves haciéndolo y quieres hacerlo. Eso no es ser libre, hermano. La Biblia dice que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Es como los psicólogos dicen que la persona que es alcohólica siempre y toda la vida va a seguir siendo alcohólico. Que el alcoholismo
es una adicción incurable. Mira lo que dicen ellos, que dentro de la mente lo único que puedes hacer es fortalecerte para que tu voluntad esté por encima del descontrol del vicio. Y que siempre un alcohólico tiene deseos de tomar, pero se abstiene por su propia voluntad. Si tú me dices a mí eso, y desde el punto de vista psicológico, y yo no tengo a Cristo, yo te digo, ok. Y si tú con la voluntad del ser humano, tú puedes hacer muchas cosas con tu propia voluntad y tu esfuerzo. Pero la palabra a mí me dice que para ser libre solamente es a través de Cristo. Esa persona no es libre. Esa persona se está absteniendo de hacer algo, pero no es libre porque tiene el deseo 24/7 de hacerlo. Eso es libertad. Tú tener que aguantarte tú mismo a hacer algo, eso no es libertad. Eso es abstinencia. Ahora, cuando el Hijo me liberta y me hace verdaderamente libre, a mí el alcohol no me llama la atención, a mí las drogas no me llaman la atención, a mí el cigarrillo no me llama la atención, al revés, me apesta. Y yo fumé 14 años cigarrillo, fumé marihuana 14 años, consumí droga, hice todas esas cosas. Y a mí tú me hablas, y a mí me dan ciertos olores que huelen o que son familiares a cosas que yo hacía, y a mí se me revuelca el estómago y me da náusea. A mí no me dan deseos de hacer nada de eso. Ahora, eso es ser libre, cuando el Señor te liberta de una manera real y verdadera, no por voluntad propia. Ahora, ¿qué viene pasando? El pueblo está viendo la conducta de los demás y ellos están sometidos a Dios y haciendo el esfuerzo de mantenerse al margen de las cosas que en ese entonces la ley establecía que eran incorrectas, pero aún así ellos no se sentían libres ni se sentían conformes, porque ellos lo que se estaban fijando y lo que estaban mirando era lo material que obtenían los impíos, que estaban bien, supuestamente bien. Ahora, el 15 lo podemos leer entonces con un mayor entendimiento, y dice así: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esas son palabras peligrosas. Tentaron a Dios y escaparon. Dice la palabra que nadie podrá escapar de la ira venidera. Del día glorioso de Jehová, de Dios de los ejércitos, nadie va a poder escapar. Ellos pensaron, y la gente piensa que ahora están bien, yo estoy súper bien, yo dejé de ir a la iglesia, pero yo estoy bien, tú sabes, yo estoy bien, ya yo no estoy bebiendo, no estoy fumando, no estoy vendiendo droga, inclusive quizás estoy, tú sabes, me doy más que una cervecita y me va todo bien, porque mira, cacho, mira todo lo que tengo todas estas cosas, tengo casa nueva, carro nuevo, y estoy de fiesta en fiesta y de cosa en cosa, y yo me siento feliz y contento, fíjate, estoy bien. En verdad eso es estar bien. Es que pero si estuviera mal ya me hubiera pasado algo, o Dios hubiera tomado cartas en el asunto. No. ¿Y la misericordia dónde está? Si no está pasando nada ahora, es porque Dios tiene misericordia de ti. Dios está esperando con los brazos abiertos que tú entres en un arrepentimiento. Lo que pasa es que la gente espera caer en situaciones para entonces ir donde Dios. Pero Dios en su infinita misericordia y en su paciencia espera y espera y espera. Y quizás no, la gente que está así en esa condición no pagan en ese momento, pero eventualmente van a terminar sufriendo unas consecuencias. La felicidad verdadera, real y la paz solamente la da Cristo. 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cuando hablamos de temor de Jehová, hablamos de respeto, hablamos de obediencia, no hablamos de miedo. Porque el concepto de predicar para meterle miedo a la gente para que vengan al camino, eso no es conversión, hermano, eso es intimidación. Antes se utilizaba mucho este método, y estaba yo hablando con Denis ahorita de eso. Se utilizaba el método de que habían predicadores que agarraban las porciones de la Biblia donde hablaba de juicio y empezaban a predicar de esto con un fuete en la mano, diciéndole a las personas que se iban a ir al infierno y que eran hijos del diablo y todas estas cosas.
Y mucha gente, cuando se encontraban con la verdad de que sí va a haber un día donde va a haber juicio, de que sí van a pasar estas cosas, entonces venían corriendo a la iglesia, pero no venían corriendo con un arrepentimiento genuino, sino que venían corriendo por el miedo de que pasaran estas cosas en su vida. Y este tipo de personas, luego que vieron que no pasaba nada y no llega el tiempo, termina y se van, porque no hay una convicción a través del Espíritu Santo. Lo que hay es simplemente un miedo. No hay un cambio real. Ahora, esto no es saludable. Pero ¿qué viene pasando? Los que temían a Jehová de verdad, los que agradaban a Dios, los que hablaban su palabra, escribieron unos libros de memoria para los que temían a Jehová. Y dice así el 17, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Hay un día en que Jehová va a actuar. No es cuando tú lo digas, no es cuando tú crees que pase, es cuando Dios diga. Y mira lo que dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Todas estas cosas, si hay un arrepentimiento genuino, Dios te perdona. Pero ese día que Dios actúe, si no hay un arrepentimiento genuino, entonces todas estas personas que están disfrutando según ellos y que están en bendición y que están contentos y que viven felices a su manera, como dice el pastor, yo vivo a mi manera, ¿verdad? Ese día cuando Dios actúe y empiece a darle a cada uno conforme se lo merece, entonces dice la palabra que va a venir el llorar y el crujir de dientes. 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entonces tú vas a entender quién era justo y quién era el malo. Hasta ese momento no se puede emitir un juicio, ni se puede tomar, emitir un juicio o decir X o Y cosas por lo que tú ves, sino que lo único que escudriña los corazones se llama Dios. La fidelidad que agrada a Dios. ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué fidelidad agrada a Dios? Que tú le seas fiel, que tú permanezcas en su presencia por agradecimiento y no por obligación. Porque yo no le sirvo a Dios por obligación. Yo no le sirvo a Dios porque me siento obligado. Yo le sirvo a Dios porque estoy agradecido. Porque todo se lo debo a Él, como dice la canción. Ahora entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí va a haber una diferencia. Dios va a decir, mira, este grupo son los que me sirven y este grupo son los que no me sirven. Pero entonces tú vas a poder ver, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. 4.2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Dios va a hacer justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Quiere decir que en un momento dado, cuando las cosas se pongan difíciles, ¿verdad? Y el Señor empiece a pagarle a cada cual según se merezca en base a nuestras propias decisiones. Ahora mismo yo decido servir a Cristo, yo decido cargar mi cruz. Yo tomé esa decisión de esforzarme, de sufrir, de pasar dificultades, de todas ellas y toda la situación de mi vida. Dios me va a librar, Dios va a estar conmigo. Pero dijo Dios, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Te vituperarán, pasarás por situaciones difíciles. Todas esas cosas van a pasar, te van a calumniar, van a hablar mal de ti. Mucha gente te va a aborrecer a causa de mi nombre, dijo Jesús. Por ser cristiano, la gente no se va a llevar contigo. Pero cuando Dios venga a hacer justicia, y va a decir, no, este que escogió, que tomó la decisión sabia de servirme, quizás pasó momentos difíciles en su vida, quizás no estuvo de fiesta en fiesta como los demás estuvieron, pero estuvo en los cultos, estuvo en los ayunos, estuvo bendiciendo mi nombre, estuvo haciendo lo que yo le llamé a hacer. A ese le voy a decir, ven, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi salvación. Eso es lo que va a ocurrir.
Ahora, el que decidió y el que tomó la decisión, porque esto es todo base a decisiones, hermano. Si tú tomas una decisión, muchas veces las consecuencias van a ser en el tiempo de Dios, cuando Él actúe, dice en el versículo 17. Ahora, cuando llegue ese momento, los que tomaron una mala decisión y los que vivieron una vida de lujo, una vida desenfrenada, una vida de placeres, una vida desordenada y vacía sin Cristo, van a pasar entonces a un lugar no muy favorable y no muy placentero. Pero a nosotros, a vosotros, los que teméis mi nombre, le nacerá el sol de justicia. Dios nos va a hacer justicia. No es que tú quieres acabar con la gente y decir, no, Señor, hazme justicia, mira lo que me están haciendo. Olvídate de eso. La justicia viene de Dios. Y Dios es el que hace justicia. Y en sus alas traerá salvación. Dios nos va a traer la salvación. Dice que nos esconderá en el hueco de su mano. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vamos a ser verdaderamente libres y somos verdaderamente libres. Hollaréis a los malos, y cuando dice hollarles, parárteles encima, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe, no es cuando tú digas. Ahora, mientras ese día no llegue, yo tengo que actuar agradecido de Dios y tengo que orar por mis enemigos, tengo que amar a mis enemigos, tengo que bregar con ellos, tengo que estar ahí. Porque muchas veces Dios obra alrededor de nosotros, como yo le decía a los jóvenes, obra en nosotros primero, obra alrededor y luego obra a través. Y todas estas cosas uno tiene que identificarlas para saber y unirse a la obra de Dios. Así obra Dios. Obra alrededor, obra en nosotros y obra a través de nosotros. Y en un momento dado, muchas veces cuando está obrando a nuestro alrededor, nosotros creemos que todas las cosas nos están pasando porque nosotros somos el centro de atracción, como yo le decía a los jóvenes. Yo le decía, mira, muchas veces de las cosas que te pasan no es que todo tiene que ver contigo, es que Dios tiene un plan perfecto y quizás las cosas que están pasando a tu alrededor sí ayudan a moldear tu carácter, sí ayudan a levantarte como persona y parte de la transformación de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero otras ni siquiera tienen que ver contigo. Otra es que Dios está obrando a tu alrededor y tú estás siendo, ¿verdad?, afectado indirectamente por ese obrar de Dios, pero nada tiene que ver contigo. Permanece quieto porque es que Dios está obrando a tu alrededor. E identifica a través del Espíritu Santo cuándo es que el Señor quiere entonces moverte a ti dentro de su obra a hacer algo. Mientras tanto, permanece quieto. Porque no todo tiene que ver contigo. Luego de Dios haber trabajado así, Dios empieza a obrar en ti. Y luego entonces cuando te convierte en agente de cambio y de reconciliación, entonces Dios empieza a obrar a través de ti. Tú das por gracia lo que por gracia has recibido. La historia de Pablo, yo le toqué a los jóvenes, fue exactamente igual. La fidelidad de Pablo, que se mantuvo fiel, que no renegó, que estando en la cárcel con Pablo y Silas no empezó a reclamarle a Dios, simplemente mantuvo su posición, no asumió posiciones, no asumió actitudes, él mantuvo su posición y su actitud de adorador. Pasó lo que tenía que pasar y al final y al cabo, para hacerle el cuento largo corto, toda esa cosa que le estaba ocurriendo a Pablo, toda esa situación que terminó yendo a la cárcel con Silas, que lo metieron en el calabozo, todas esas cosas que pasaron, el terremoto, que cualquiera podría decir, aquí está mi salida, se me abrieron las puertas. No, todo eso fue y ocurrió para Dios llegar a la vida del carcelero. Y después Pablo dice en la Escritura que terminó yendo a la casa y se convirtió el carcelero y toda su familia. Si Pablo no hubiera tenido el discernimiento, hubiera empezado a reclamarle primero a Dios, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? No se hubiera mantenido fiel. Inclusive cuando las celdas se abrieron, hubiera salido corriendo, Dios me liberó. No se hubiera mantenido fiel. Pues no, él se mantuvo quieto de decir, ¿dónde es que Dios está obrando? No, Dios está obrando alrededor, el temblor, el terremoto. No sé si me entienden. Ahora, Dios está obrando en mí, porque Él empezó a obrar en mí. Y ahora, a través del carcelero, a través de mí, Dios va a obrar.
porque yo a través de mí voy a presentarle el plan de salvación y el carcelero se va a convertir. Eso fue lo que ocurrió. Dios obra en mí, Dios obra a mi alrededor, pero luego Dios obra a través de mí. Tenemos que ser agentes de cambio y de reconciliación. Tenemos que ser de bendición para otros. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuál es la fidelidad que agrada a Dios? Es tú, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus situaciones, a pesar de que en este momento quizás no estés en la mejor economía de tu vida, a pesar de que quizás ahora mismo estés pasando por una situación de enfermedad, que te estén llegando tantas cosas a tu vida, que tu hijo o tu hija estén pasando por situaciones, que tu papá, que tu mamá, que tantas cosas que suceden, que en tu trabajo, que si tu carro, que lo que sea, en todas esas situaciones mantente fiel, entendiendo que Dios está contigo en todas las cosas y seguirá estando contigo. De que Él nunca te va a dejar, ni nunca te va a desamparar, porque a través de su amor y su misericordia, Él cubre. Y dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. Mantente fiel a Cristo y cuando llegue el día en que Él actúe, Él te hará justicia y traerá salvación a tu vida. Esta clase es un poquito corta. Disculpen, es que todavía estoy un poquito enfermo, estoy un poquito delicado de salud y me cuesta trabajo como que hablar y para evitar no toser y la voz se me va un poco y eso, pero nada, para la gloria de Dios logramos dar la lección de hoy y yo estoy contento pues, porque, saludos Richard, Dios te bendiga, ese es mi hermano. Yo estoy contento porque pues, a pesar de todas las cosas, y yo le doy primeramente la gloria a Dios porque han venido momentos difíciles a mi vida y muchas veces uno se siente sin fuerza, pero gracias a Dios todavía permanecemos y estamos aquí, dando la buena batalla de la fe, continuando hacia adelante a lo que Dios nos ha llamado, y yo sé que Dios tiene grandes cosas para nosotros y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Y como dice el pastor, en la iglesia de las Buenas Nuevas no hay reversa, hacia adelante. Para los que no me conocen, pertenezco a la iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich, ubicada en la 230 de la Hunter Road, y mi pastor, nuestro pastor, el pastor Jorge Morales, junto a su esposa Wanda Morales. Si te quieres gozar con nosotros y no tienes una congregación, estamos ubicados, ya dije la dirección, nuestros servicios empiezan de 1 de la tarde a 2 de la tarde y después de 3 de la tarde a 4 de la tarde porque seguimos los protocolos y hacemos una limpieza profunda entre medio de cada servicio. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, no voy a utilizar la palabra. Es importante congregarnos, es importante que si tú quieres servirle al Señor, busca una iglesia donde eches raíces, busca una iglesia donde seas bendecido, pero también seas tú de bendición para la iglesia, con tus dones y con tus talentos, porque algo Dios ha puesto en ti de valor, y los dones y los talentos son para edificación de la casa. Necesitas estar en una casa para edificar y para ser edificado. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les amo en el amor del Señor.